Muy bien, bienvenidos a la tercera parte del taller estadístico. En esta tercera parte estamos hablando de dos variables, del tratamiento estadístico que corresponde a dos variables. Por lo tanto, estamos frente a un escenario de estudio correlacional. Al estar en un estudio correlacional, entonces implica hacer manejo de ciertas hipótesis, contrastar ciertas hipótesis. Pero primero necesitamos entender la distribución que siguen nuestros datos. ¿Qué tipo de distribución están siguiendo nuestros datos? Y en base a ello poder elegir la prueba de hipótesis que mejor represente el resultado. En este caso, vamos entonces como punto de partida antes de interactuar con el software, vamos hacia el planteamiento de la denominada prueba de normalidad. Tenemos un planteamiento estadístico que lo que busca es determinar si los datos presentan una distribución normal y en base a eso determinar qué tipo de hipótesis corresponde utilizar. La hipótesis nula, por tanto, de acuerdo a este planteamiento de prueba de normalidad, indicará si los datos que los datos presentan una distribución normal. La hipótesis alterna será los datos no presentan una distribución normal. La distribución normal hace alusión a aquella distribución homogénea de los datos y que se centran en una tabla estadística de distribución Z y que tiene unos ciertos valores y parámetros que a través de esta prueba estadística permite determinar qué naturaleza de distribución siguen nuestros datos. O existen otros tipos de distribuciones estadísticas, la distribución de Poisson, la distribución binomial, la distribución chi cuadrado, entre otras, ¿no? Pero para efectos de determinar la naturaleza de distribución que siguen nuestros datos, eh, esta prueba de normalidad, que es la prueba que va a representar y nos va a permitir identificar qué prueba de hipótesis utilizaremos. Entonces, antes de pasar a los criterios de aceptabilidad, vamos a repasar algunos conceptos. Que vamos a hablar de un nivel de significancia estadística, que lo vamos a ver con el resultado, cuándo se aceptaría o cuándo se rechazaría la hipótesis nula o la hipótesis alterna, lo que daría origen a un tipo de prueba de hipótesis, de correlación de Spearman o de correlación de Pearson. Si la significancia, al hacer el tratamiento estadístico, que ahora lo veremos, me resulta menor que 0.05, entonces se acepta la hipótesis alterna. Si es que es menor que 0.05, aceptaremos la hipótesis alterna. ¿Qué dice la hipótesis alterna? Los datos no presentan una distribución normal. Y al no presentar una distribución normal, que es la conclusión que resulta de aceptar precisamente esta hipótesis, nos indica que el estadístico que se debe trabajar es la correlación de Spearman. Y la correlación de Spearman se utiliza cuando los datos precisamente no siguen una distribución normal o son variables cualitativas de naturaleza ordinal. Así lo dice las reglas estadísticas, ¿no? Los libros de estadística al respecto. O sea, que nosotros podríamos quizás obviar la prueba de normalidad, pero es importante que ustedes conozcan el análisis de esta prueba de normalidad que servirá para determinar con fehacientemente, tajantemente, qué prueba de hipótesis corresponde utilizar. Caso contrario, si por ejemplo la significancia resulta mayor o igual a 0.05, entonces se acepta H0 o la hipótesis nula. Es decir, los datos
sí presentarían una distribución normal. Y al presentar una distribución normal, el estadístico que se trabajará es el, el estadístico de correlación de Pearson. También la teoría respecto a este estadístico refiere que son para variables cuantitativas que sí siguen una distribución normal Z estandarizada, ¿no? Que es la normalidad de los datos. Ahora, no es algo que esté en chino, hay que poder llevarlo a cabo a través del software estadístico para identificar de acuerdo a la significancia si aceptamos o no aceptamos y por lo tanto a dónde nos lleva. Obviamente vamos a tener un resultado que luego vamos a interpretar. Pero primero manejemos este planteamiento en el software estadístico. Vamos hacia ello. Vamos a nuestra base de datos y nos vamos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos y ahora vamos hacia la opción Explorar. Le damos clic y nos aparece este conjunto de datos. Esta ventanita con un conjunto de variables y de datos. Aquí es importante tener en cuenta que nosotros teníamos una suma de variables, ¿se acuerdan? De total de variables. Aquí vamos a traspasar la sumatoria total de cada variable. Por ejemplo, la sumatoria de la variable 1, que era empowerment. ¿La paso a dónde? No a la lista de factores, sino a la lista de dependientes. La paso aquí y también busco la sumatoria de la variable número 2, que es satisfacción laboral, que la podemos ver acá. También la paso con la flechita hacia listas de dependientes. Paso allí, me voy a gráficos, desactivo la opción de tallo y hojas y le doy más bien activación a gráficos de normalidad con pruebas. Le doy a continuar y le doy a aceptar. Me voy a mi página de resultados y voy a tener pues una serie de resultados. Primero los estadísticos que me genera de media, pero en realidad aquí no me interesa esta específicamente. Esta prueba de normalidad que la vamos a analizar, que yo le he trasladado ya hacia el Word para su análisis respectivo. Entonces vamos a trasladar esto de acá hacia el Word y vamos a analizarlo allí. Vamos a ver qué significa estos valores y cuándo y qué debemos interpretar de esta tabla que nos ha arrojado el software estadístico. Vamos hacia el Word. En el Word, después del planteamiento, ya vemos la tabla aquí expresada, ¿no? Nos salen dos resultados. Por un lado, Kolmogorov-Smirnov con estadístico GL que viene a ser los grados de libertad y la significancia estadística, que era el criterio que debemos tener en cuenta para aceptar o rechazar una determinada hipótesis. Pero también tenemos Shapiro-Wilk, o sea, digamos que se ha hecho dos tipos de resultados, se han emitido dos tipos de resultados. ¿Y qué indica? ¿Con cuál me quedo? Aquí es la pregunta, ¿no? ¿Con cuál me quedo? Primero hay que comprender que si la muestra es menor que de 50 sujetos encuestados, por ejemplo, utilizaríamos Shapiro-Wilk para la interpretación. Pero de acuerdo a este estudio, la muestra es 120 personas. Entonces, si la muestra es mayor que 50, lo que se nos dice es que utilicemos Kolmogorov-Smirnov para la interpretación. Entonces, sabiendo que la muestra es mayor a 50, me quedo con esta columna de resultados, ¿no? Estas columnas de resultados donde voy a sombrear y voy a ver su dinámica. Vamos a ver. Primero tenemos que entender la significancia estadística.
Vamos a ver. ¿Qué resulta la significancia? Aquí hay, por ejemplo, un resultado de 0, porque esto es reflejado en la nomenclatura americana, se trabaja con coma nada más, pero es como si dijera 0.002, 0.000. Entonces, mi pregunta es, para empowerment es menor que 0.05, ¿verdad? Para satisfacción laboral también es menor que 0.05. Entonces, como la significancia es menor que 0.05, ¿qué nos decía el criterio de aceptabilidad? Que si la significancia era menor que 0.05, aceptábamos la hipótesis alterna y por lo tanto la conclusión será que los datos no presentan una distribución normal. Entonces, los datos no siguen una distribución normal y por tanto, el estadístico, de acuerdo a este criterio de aceptabilidad definido inicialmente, tendremos que trabajar correlación de Spearman. Correlación de Spearman es lo que corresponde, por tanto, trabajar. Ya lo teníamos claro, nuestras variables eran cualitativas y de naturaleza ordinal. Entonces, eso ya lo decía la estadística. Lo que hemos hecho simplemente es comprobar que estamos por el camino correcto y que la prueba que mejor va a representar, la prueba estadística que mejor va a representar nuestros resultados de contrastación de hipótesis, definitivamente será la correlación de Spearman. Ahora, ¿cómo hacer la correlación de Spearman? Ahora sí, vuelvo hacia el escenario de la base de datos. Para ello también voy a aperturar en este momento mi archivo de interpretación de Spearman. Voy a dejarlo cargando allí y bueno, vamos a ver el resultado a nivel de correlación. A ver, nuevamente. Aquí vamos a tener que hacerlo para la hipótesis general. Se harán también para las hipótesis específicas, pero entendiendo la dinámica de la general, es muy fácil generar la dinámica para la contrastación específica. Vamos hacia el menú Analizar, vamos hacia Correlaciones y vamos hacia la opción Bivariadas, correlaciones bivariadas. Le damos clic y nos aparece esta opción. ¿Qué nos interesa? La hipótesis general. Por lo tanto, la hipótesis planteada para efectos, vamos a verificar qué nos dice este Word. La hipótesis general es que el empowerment se relaciona positiva y significativamente con la satisfacción laboral. La hipótesis que niega esto es la hipótesis nula. La hipótesis alterna es aquella que está afirmando. Ya para el manejo de hipótesis de investigación se trabaja de esta forma, ¿no? La hipótesis alterna es la que afirma que existe relación positiva y significativa y la hipótesis nula es la que niega. Es muy distinta la prueba de normalidad, no nos confundamos aquí. Y los criterios de aceptabilidad son distintos también. Entonces yo tengo mi hipótesis general que es que el empowerment se relaciona positiva y significativamente con la satisfacción laboral. ¿Qué dice mi criterio de aceptabilidad? Que si la significancia es menor que 0.05, se acepta la hipótesis alterna. Es decir, el empowerment sí se relaciona de forma significativa con la satisfacción laboral. Pero la hipótesis decía positiva. ¿Qué me pasa con la parte positiva? Necesito tener otro dato adicional que todavía no lo hemos generado, ahorita lo vamos a generar, pero para poder entender si es positiva o negativa y cuánto de relación existe a través de la magnitud de esa relación, se necesita analizar el coeficiente que nos va a arrojar el software estadístico. Para ello entonces vamos hacia el software estadístico para hacer el tratamiento respectivo. Verifico qué voy a utilizar. Si estoy haciendo la hipótesis general, voy a utilizar las sumas
de los totales de las variables. Suma de empowerment va hacia variables y suma de satisfacción laboral va hacia variables. ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos la sumatoria total de la primera variable y la sumatoria total de la segunda variable. Le quito el check a Pearson porque ya comprobamos que lo que tenemos que hacer, de acuerdo a la prueba de normalidad, es Spearman. Y aquí está Spearman. Le doy un check a Spearman. Le doy este check de señalar las correlaciones significativas. Los dejo activo. Spearman y señalar las correlaciones significativas. Le doy aceptar. Y me va a generar los resultados. Bueno, aquí está trabajando los resultados y finalmente nos arroja esta tabla. Esta tabla es la que se nos arroja aquí. Esta tabla yo ya la he procesado en el Word y la he interpretado allí. Vamos hacia ahí. Ya nos salió el resultado y vamos hacia el Word para poder interpretarlo. Acá está. Esta es la forma correcta de presentación, además de la tabla con el tema APA, ¿no? Con la correcta ejecución de la presentación a nivel de norma APA. Si logran visualizar, el resultado ya tiene por un lado las dos variables, empowerment, satisfacción laboral, bueno, el estadístico RHO de Spearman, que se ha trabajado, y por un lado tiene la significancia bilateral, que es esta, y por otro lado tiene el coeficiente, que es este, el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación es muy importante. Primero se verifica la significancia bilateral. Si se dan cuenta, la significancia es menor que 0.05. Por lo tanto, se va a aceptar la hipótesis alterna. ¿Y qué dice la hipótesis alterna? Que el empowerment se relaciona positiva y significativamente con la satisfacción laboral. Entonces, se está aceptando, dado que la significancia bilateral, en este caso que nos ha emitido el resultado, nos dice que es 0.00. Aquí también está, ¿no? 0000. Aquí y aquí. Entonces, se acepta la hipótesis alterna, es decir, el empowerment sí se relaciona de forma significativa con la satisfacción laboral. Pero decíamos que es importante otro dato. Ya comprobamos de que sí existe relación, pero no sabemos si la relación es positiva, si la relación es negativa y cuánto es esa relación. Para esos efectos tenemos que ir a la satisfacción laboral. En esta columna vamos a ver el coeficiente, o también la podemos visualizar en la columna de empowerment, ¿no? 40, 0.42. O sea, el resultado es 0.42 y acá 0.42. Con la nomenclatura americana solamente va la coma, como les decía anteriormente. Acá ya tenemos satisfacción laboral, 0.40, que se relaciona con el empowerment. Empowerment versus satisfacción laboral con empowerment bilateral 0.40. Es el mismo coeficiente. Entonces vamos a interpretar el coeficiente. Primero, ¿qué signo tiene? Positivo. No indica que es negativo. Por lo tanto, la relación es positiva. Entonces se confirma lo que dice la hipótesis, ¿no? Que el empowerment sí se relaciona de forma positiva. La significativa, ya la comprobamos hace un momento, en el hecho de que al ser menor que 0.05 ya estaba comprobada su significancia, ¿no? Y con el tema del coeficiente, el signo estamos corroborando que es positiva. Pero falta un dato más que tiene que ver con la magnitud de dicha relación. La magnitud es, ¿cuánto era? 0.42. 0.42 o lo que representa finalmente 40.2%. Es lo mismo, ¿no? Está representando, si lo traslado a porcentaje sería 40.2%.
Para analizar el resultado se necesita de una tabla, que es esta. Aquí, según Hernández, Fernández y Batista 2010 o cualquier otra fuente bibliográfica que permita precisamente entender la magnitud de la relación, se necesita de una tabla que nos ayude a interpretar esa magnitud. A ver, si el coeficiente ha salido 40.2% o 0.42, que es lo mismo, está expresado simplemente en esto. A ver, vamos a ubicar 0.42. ¿Dónde está? Signo positivo, entonces me voy a la parte positiva de la tabla. 0.42 está en esta segunda línea de los positivos. ¿Qué indica? Al estar entre 0.11 y 0.50, la correlación es positiva media. Entonces, esa es la conclusión. Finalmente, entonces diré que mi hipótesis queda confirmada, ¿no? Es decir, el empowerment sí se relaciona de forma positiva y significativa con la satisfacción laboral. Y al ser positiva, es decir, cuando más se gestiona adecuadamente el empowerment o se empodera al colaborador, mayor será su satisfacción laboral. Eso es lo que indica que sea positiva. ¿Y cuánto es la magnitud, el grado de esa relación? De 40.2%, que es una correlación positiva media, ¿no? Entonces hace falta algún tipo de gestión adicional para que esto definitivamente se eleve y pueda tener pues un grado de correlación mucho más sostenido y fuerte, ¿no? Obviamente el resultado está indicando que es una relación media con tendencia de repente hacia débil, producto de que quizás hayan interacciones dentro del entorno y del contexto de investigación que lo estén condicionando. Para esta investigación específicamente se ha demostrado esto, ¿no? Cada uno tiene obviamente su particularidad y probablemente en otra salga distinto, pero así es como se debería trabajar, por tanto, el resultado. Aquí está la explicación de cómo debería presentarse la interpretación de la hipótesis general. Lo mismo, el mismo procedimiento se seguirá para cada una de las hipótesis específicas, con cada una de las sumas de dimensiones según el planteamiento que se tenga, ¿no? En este caso, el resultado ha quedado expresado en esta tabla con su respectiva interpretación. Bueno, eso ha sido todo con respecto a este taller estadístico. Espero que haya quedado de pleno entendimiento y bueno, yo les doy las gracias por su participación y espero que se logre entender de la mejor manera y que finalmente se logre tener estos dos productos, ¿no? Redacción de resultados con tablas y figuras y su respectiva interpretación respetando los parámetros APA para el tema de la estadística descriptiva y también la contrastación de hipótesis y su respectiva interpretación respetando los parámetros APA para la parte inferencial. Entonces, mucha suerte, muchos éxitos en el tratamiento estadístico de sus datos, que es una parte muy importante del desarrollo de su tesis. Éxitos, nos vemos en una próxima videoconferencia. Muchas gracias.